restitución internacional de menores. Y ¿se acuerdan que habíamos planteado el tema? Sí, sí, sí. El artículo 2642 del Código Civil y Comercial de la Nación da las pautas generales del tema de la restitución internacional de menores. ¿Bien? Más que nada refiere, digamos, el contexto en cuanto a la configuración del problema privatista multinacional y también al tema hace mucho hincapié en el tema de la cooperación. ¿Bien? ¿Alguien puede leer el primer párrafo del 2642? Bien. Artículo 2642. Principios generales y cooperación. En materia de desplazamientos, pretensiones o sustracción de menores de edad que den lugar a pedidos de localización y restitución internacional, rigen las convenciones vigentes y, fuera de su ámbito de aplicación, los jueces argentinos deben procurar adaptar el caso a los principios contenidos en tales convenios, asegurando el interés superior del niño. Bien. Remarca el tema de lo que es la ponderación, ¿no?, del interés superior del niño, ¿no? Y también plantea el tema de en qué caso va a intervenir, ¿no? Y qué se va a aplicar, como muy bien plantea acá, en materia de desplazamiento, de retención y de sustracción de menores. Bien. Hace hincapié en el tema de la aplicación de los convenios, ¿no?, de los convenios internacionales. Es ahí que precisamente vamos a abordar uno que tiene que ver con la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, que la Argentina lo ratificó a través de la ley 25.358. Esta Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores fue la que se celebró en el año 1989, y recién la Argentina la ratifica, ¿no?, en el año 2000. ¿Bien? Es decir, pasaron 11 años para que ratifique esta convención sobre la restitución internacional de menores. Pero bueno, acá lo que nos plantea, como muy bien dijimos, ¿no?, el ámbito de aplicación y habla, digamos, el interés que tiene el juez argentino en cuanto a procurar, como muy bien dice acá, adaptar al caso los principios contenidos en tales convenios. Bien, en todo convenio que se plantee, y vamos a ver el resguardo que tiene el convenio, la CIDIP número 4 sobre restitución internacional de menores. El segundo párrafo dice: el juez competente para decidir la restitución de una persona menor de edad debe supervisar el regreso seguro del niño o adolescente, fomentando las soluciones que conduzcan al cumplimiento voluntario de la decisión. Bueno, ya acá empieza a plantearse, ¿no?, el tema de qué debe hacer el juez, ¿no?, al momento de llevar a cabo esta supervisión, al llevar a cabo esta restitución, ¿no? Menciona el tema de la supervisión, ¿bien? Y la supervisión tiene que ver, y lo vamos a ver hoy claramente, con ese llamado regreso seguro, ¿no?, a su residencia habitual. Y la última parte dice: fomentando las soluciones que conduzcan al cumplimiento voluntario de la decisión. Bueno, acá lo que empieza a plantearse es una de las etapas que vamos a ver cuando empecemos a ver el procedimiento, que tiene que ver con la etapa voluntaria. ¿Bien? Es decir, la etapa voluntaria en cuanto a poder llevar a cabo esa llamada restitución internacional de menores. ¿Bien? Es decir, fomentar que la restitución sea de forma voluntaria. ¿Y esto qué quiere decir que sea de forma voluntaria? Bueno, que una vez localizado el menor con el progenitor, ¿no?, lo restituya voluntariamente. ¿Bien? Y obviamente, seguramente, en el caso de la negativa, se va a plantear en la convención, en caso de negativa de la restitución voluntaria, se va a ir a otra etapa del procedimiento. ¿Bien?
La última parte, a petición de la parte legitimada o el requerimiento de la autoridad competente extranjera al juez argentino que toma conocimiento del inminente ingreso al país de un niño o adolescente cuyos derechos puedan verse amenazados, puede disponer medidas anticipadas a fin de asegurar su protección, como así también, si correspondiere, la del adulto que acompaña al niño, niña o adolescente. Bueno, acá lo que nos plantea más que nada tiene que ver con determinadas medidas de protección, ¿no? En cuanto a lo que es el menor, medidas anticipadas que puede establecer el juez, ¿no? En pos, digamos, de esta llamada restitución internacional del menor. Pero en este caso refiere otra situación, cuando hay un menor que ingresa al país y es solicitado por otro estado, ¿no? Que se puede dar esa situación. Si bien hasta ahora lo que se plantea es pedir la restitución de un menor que esté localizado en otro estado, que no es el estado argentino, también se puede dar el caso inverso, es decir, que otro estado solicite al juez argentino la pronta restitución de un niño, niña o adolescente que esté dentro de lo que es el territorio argentino. ¿Bien? Bueno, esas son las distintas variantes que nos plantea acá el artículo 2642. Bueno, y en alguna medida vemos también que en el Código Civil derogado no había una regulación con respecto a la restitución internacional de menores. Es decir, hay un salto cualitativo en cuanto a que el Código Civil y Comercial de la Nación nos ofrece, en principio, la regulación de este instituto llamado Restitución Internacional de Menores y la importancia que tiene en cuanto a lo que es la cooperación, el procedimiento, bien, y qué se aplica, ¿no? Que en este caso habla de las convenciones internacionales. Bueno, a diferencia de lo que veníamos viendo hasta ahora en menores, ¿no? Con respecto a la fuente interna y la fuente convencional, acá solamente vamos a ver el 2642 en la fuente interna. Y en la fuente convencional vamos a ver no los tratados, porque los tratados no tienen regulado la restitución internacional de menores, sino la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, que es la ley, como dije hace rato, la ley 25.358. Como toda convención, en el artículo 1 nos va a indicar cuál es el ámbito de aplicación. Perdón, profe, Sí. ¿me repite la ley? Sí, la ley 25.358. Que fue promulgada el 29 de noviembre del 2000. Ámbito de aplicación. La presente convención tiene por objeto asegurar la pronta restitución de menores que tengan residencia habitual en uno de los estados parte y hayan sido trasladados ilegalmente desde cualquier estado a un estado parte, o que, habiendo sido trasladado legalmente, hubiera sido retenido ilegalmente. Es también objeto de esta convención hacer respetar el ejercicio de derecho de visita y de custodia o de guarda por parte de sus titulares. Bueno, ¿se acuerdan? Acá nos plantean las dos situaciones, ¿no? Que se configura el tema de la restitución internacional. ¿Cuáles son las dos situaciones? Habla obviamente de un traslado lícito, ¿no? Y habla de un traslado lícito y una retención ilícita, ¿bien? Las dos situaciones se van a configurar como la llamada, el pedido de solicitud en cuanto a lo que es la restitución internacional de menores, ¿bien? En el artículo siguiente nos va a indicar qué entiende la norma por menor de edad. Y es decir, que en el artículo 2 nos va a indicar que esta norma considera menor de edad a toda persona que no haya cumplido 16 años. ¿Bien? En el artículo 3 nos menciona, a efectos de esta convención, qué entiende por derecho de visita y derecho de custodia. El derecho de custodia o guarda comprende el derecho relativo al cuidado del menor, en especial el de decidir su lugar de residencia. Bien, el derecho de custodia implica, sin lugar a duda, el derecho relativo al que el progenitor tiene sobre el menor, y obviamente ese derecho que le da sobre el menor le da también el derecho a que defina o decida cuál va a ser esa residencia habitual del menor. Ahora bien, en cuanto al derecho de visita, dice el artículo 3, comprende la facultad de llevar al menor por un periodo limitado a un lugar diferente al de su residencia habitual. El menor sale a otro estado, ¿bien? Sale, digamos, a otro estado fuera de su residencia habitual,
Y esto ahí obviamente, es el llamado derecho de visita, ¿bien? Que puede ejercer uno de los progenitores, ¿bien? Teniendo en cuenta de qué manera se va a configurar esta llamada restitución internacional de menores, ¿bien? En el ejemplo habíamos dado la clase pasada, ¿no? En cuanto a que si el menor reside en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es trasladado vamos a poner, a Misiones, no estamos en presencia de una restitución internacional de menores. No así cambia la situación si el menor es trasladado, vamos a suponer, a San Pablo, Brasil, y tiene residencia habitual en la Argentina. Ahí sí estaríamos en presencia de, si es que el caso se da, de una llamada restitución internacional de menores, siempre y cuando se cumplan, como dijimos, las dos situaciones, que era traslado ilícito, bien, y la otra es traslado lícito con la llamada retención indebida o ilícita, bien, es decir, lo sacó con el permiso o con la autorización judicial correspondiente y el menor no vuelve en el tiempo pactado, bien, y es ahí donde obviamente la parte legitimada, que eso también vamos a ver hoy, va a poder interponer el procedimiento de restitución internacional de menores, bien. En el artículo 4 de esta convención nos indica que se considera ilegal el traslado o la retención de un menor cuando se produzca en violación de los derechos que ejercían individual o conjuntamente los padres, tutores o guardadores, o cualquier institución inmediatamente antes de ocurrir el hecho, de conformidad con la ley de la residencia habitual del menor. Bueno, acá habla del traslado ilegal, ¿no? Cuando lo traslade en forma ilegal, cuando precisamente no hay una autorización del que tiene en este caso, el que tiene la responsabilidad parental o la guarda, no tiene la autorización, ¿no?, de la otra parte. Y es ahí donde precisamente en este artículo 4 menciona no solamente al padre o al tutor, sino también menciona el tema de los guardadores o cualquier otra institución, ¿no?, teniendo en cuenta que quizás el menor esté en a resguardo de una institución y obviamente también en este caso tendrá que pedir el permiso a la institución. Una pregunta, Sí, tiene 17 años. Para esta convención, digamos, no se aplica, ¿bien? Bueno, para el código es hasta 18. Claro, exactamente. Bueno, es ahí donde obviamente quizás tendrá que aplicar en concordancia con el Código Civil y Comercial de la Nación el artículo 2006 y 42. ¿Bien? O si hubiera otra convención, siempre y cuando estemos hablando de restitución internacional de menores. Pero el instrumento internacional es esta convención y el código. ¿Bien? Si esta otra situación, que esto también lo planteamos en la clase pasada, que tiene que ver con la sustracción internacional de menores, pero ahí tiene que haber un medio y un fin, que no es el caso de la restitución internacional de menores, que quiere decir con una determinada finalidad. Hablamos de sustracción del menor, que tiene que ser por medio de algún tipo de explotación hacia el menor, ya sea laboral, sexual o cualquier tipo de explotación. ¿Bien? En ese caso sí se utiliza otra convención, que es la Convención sobre Tráfico Internacional de Menores, que es la CIDIP número 5. ¿Bien? Esa convención no la vamos a ver nosotros, pero bueno, existe ese instrumento internacional, pero es con otros fines. No es con el fin que está pautado acá, en cuanto al que uno de los progenitores tiene la guarda del menor, ¿bien?, y se lo lleva a otro estado. ¿Bien? No sé si respondí su pregunta o tiene alguna duda. Sí, no. ¿No? Bien. Vamos a ver. Bueno, en el artículo 6 nos va a indicar quién es la autoridad competente. Bien. Son competentes para conocer. Y ahí empezamos a ver la llamada, primero, solicitud de restitución. Bien. Del menor a que se refiere esta convención, las autoridades judiciales o administrativas del Estado parte donde el menor tuviera la residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o su retención. ¿Por qué hace mención a una autoridad judicial o administrativa? Porque puede ser que en algún estado, ¿no?, en donde se encuentra el menor, su residencia habitual, no sea la autoridad judicial la que se tenga que tramitar ese pedido. Puede ser que sea una autoridad administrativa. Bien, en el caso de la Argentina obviamente tiene que ver con la autoridad judicial, pero vamos a ver que hay previamente una autoridad administrativa. Bien.
A opción del actor, continúa el artículo 6, y cuando existan razones de urgencia, podrá presentarse la solicitud de restitución ante las autoridades del Estado parte en cuyo territorio se encontrare o se supone que se encontrara el menor ilegalmente trasladado o retenido al momento de efectuar dicha solicitud, igualmente ante la autoridad del Estado parte donde se hubiera producido el hecho ilícito que dé motivo a la reclamación. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que el menor tiene residencia habitual en la Argentina y de repente se lo traslada al Uruguay. Bueno, si bien en la primera parte dice que es la autoridad competente para la solicitud de restitución, va a ser, en principio, en donde tenga el lugar de residencia, el menor, ¿cuál sería entonces, si planteamos la primera parte? ¿Qué juzgado tendría que resolver en principio, o qué autoridad tendría que resolver en principio, si estamos hablando de la primera parte? Tendría que ser exactamente la autoridad administrativa o judicial de la Argentina. Pero también abre otra posibilidad, ¿no? ¿Cuál es? Que no sea la autoridad argentina, sino sea donde se encuentre el menor, ¿bien? En el Uruguay, ¿bien? Sea la autoridad uruguaya. Obviamente, esto será a opción de la parte actora o actor, ¿no? Porque siempre pondremos que puede ser el hombre que se lleve al menor, pero también ha ocurrido que la mujer se ha llevado al menor, ¿bien? La parte actora o actor puede elegir dónde va a interponer esa primera solicitud de restitución del menor, ¿bien? Es decir, definirá obviamente de acuerdo a su necesidad, de acuerdo al procedimiento. Tengan en cuenta que más adelante vamos a ver que esto tiene plazos cortos y donde se tiene que resolver en el mayor tiempo posible, porque obviamente juega en detrimento de que el menor termine ese centro establecido en ese centro de vida, en ese lugar, y obviamente es contraproducente el paso del tiempo que obviamente termine el menor adaptándose a esa nueva residencia habitual. Bien. Vamos a ver ahora, empezar a deslindar el tema del procedimiento. Y en esto vemos el artículo 7, donde nos va a indicar la autoridad central. ¿Se acuerdan que en un comienzo hablamos de la autoridad administrativa? Bueno, acá tenemos una autoridad central que en el caso de la Argentina es el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos. Bien. Cada estado que ratificó esta convención tiene una autoridad central, que a su vez tiene que comunicar a la OEA, es decir, a la Organización de Estados Americanos, en el cual tiene que comunicar quién es su autoridad central. Sí. La autoridad central de acá era... El Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos. En especial, después dice, ¿no? La autoridad central colaborará, dice el artículo 7, con los actores del procedimiento y con las autoridades competentes de los respectivos estados para obtener la localización y la restitución del menor. Colabora con la parte actora, ¿no? En cuanto a esa, en principio, solicitud de restitución, ¿bien? Y ante las autoridades competentes, porque puede ser que lo pida la parte actora, ¿no? Pero también puede ser que un juez de otro estado solicite la restitución internacional del menor, en donde plantea muy bien el tema de la localización y restitución, ¿bien? Porque puede darse que de repente la parte actora o actor entienda de que está en el Uruguay, pero puede ser que se haya trasladado a otro estado, ¿bien? Y es ahí donde nos tendremos que preguntar cómo... ¿de qué manera puede dar fe esa persona que está en el Uruguay? ¿Cuál sería la prueba de que pueda dar la parte actora o actor que esté en ese estado? Primero, porque puede ser que le haya dado un permiso, ¿no? Como hemos puesto en un ejemplo, ¿no? Le permitió salir de vacaciones por 15 días al Uruguay en un permiso, ¿bien? A través de un permiso. Ahora bien, sabe que está en el Uruguay, ¿bien? ¿Puede ser que haya perdido contacto y considere que está en otro estado? Sí, también, porque del Uruguay a Brasil no queda nada y dependiendo en qué sector del Uruguay esté, es a un paso y trasladarse a otro estado, ¿bien? Entonces, la importancia que tiene acá es localizar dónde se encuentra, ¿bien? Y la pregunta siguiente sería, bueno, ¿y cómo hace en este caso la autoridad administrativa en
saber a ciencia cierta si el menor está en ese estado? ¿Cómo lo puede determinar? ¿Cómo puede lograr esa localización? Rastreando al padre. Muy bien, y la pregunta siguiente es ¿cómo lo hace? Y depende, porque por ejemplo, si tiene O sea, perdón. un trabajo... No, está bien, a esto apunto, digamos, ¿cómo sabe que no se fue a otro estado? Por migración. Por migración, exactamente, muy bien, bien ahí. Ahora bien, usted puede decir, bueno, pero cruzó en forma ilegal. ¿Puede ocurrir? Sí, también puede ocurrir, bien. Pero en la legalidad puede determinar, obviamente, darse esa situación, ¿no? Y el caso, en cuanto a porque siempre yo planteo la ilegalidad de pasar de un lugar al otro. El caso de del triple femicidio, ¿no? A uno de los imputados se lo encontró en Perú. Y para llegar a Perú, que estaba en la Argentina, ¿por dónde pasó? Y seguramente pasó por Bolivia para llegar por Perú. Y la pregunta, ¿pero nadie se dio cuenta? Bueno, seguramente, ¿qué hizo esa persona? Pasó ilegalmente. Exactamente, bien. En el ejemplo ese yo puedo dar también en cuanto a que en este caso el padre tranquilamente, si estaba en el Uruguay, se haya trasladado al Brasil, ¿bien? Por pasos ilegales, ¿bien? O de Paraguay a Brasil, o de Argentina al Paraguay, ¿bien? Se puede dar esa situación. Y vuelvo a reiterar poniendo como ejemplo esta situación, ¿no? Una persona que estaba localizada en Argentina y que de repente cuando piden la captura de esta persona, lo encuentran en el Perú, ¿bien? Y lo encuentran en el Perú, obviamente, ¿por qué? Porque se activó su celular y ahí empiezan a hacer el seguimiento de esta persona, ¿no? Pero bueno, lo pongo como ejemplo para que ustedes vean, bueno, me pueden llegar a preguntar, y bueno, ¿puede ocurrir que se traslade ilegalmente? Sí, puede ser que se traslade, más cuando hablamos de recorridos cortos, ¿bien? Asimismo llevará a cabo, dice, continúa el artículo 7, los arreglos que faciliten el rápido regreso y la recepción del menor, auxiliando a los interesados la obtención de la documentación necesaria para los procedimientos previstos en esta convención. Bueno, todo lo que tiene que ver con todo lo que es documentación, con facilitar el tema de la obtención de documentación, toda información, esto es lo que va a brindar la autoridad central. Como muy bien, ¿cómo es tu nombre? ¿Tu nombre? Daniela. Daniela, como muy bien planteó Daniela, ¿no? El tema de solicitar a migraciones si el padre y el menor salieron del país o no salieron, ¿bien? Si dieron el ingreso, ¿bien? Es decir, si ingresaron al Uruguay o no, ¿bien? Pedir todas medidas de pruebas. Bueno, en el artículo 9 vamos a empezar a ver el procedimiento, que ya lo empezamos a ver acá, ¿no? En el artículo 7 que mencionamos con la autoridad central. Ahora empezamos a ver todo lo que es la parte administrativa. El artículo 9 nos va a indicar qué debe contener la solicitud o demanda, ¿no? De este pedido o solicitud de restitución del menor. La solicitud o demanda a que se refiere el artículo anterior deberá contener los antecedentes o hechos relativos al traslado o retención, así como la información suficiente respecto a la identidad del solicitante, del menor sustraído o retenido y, de ser posible, de la persona a quien se imputa el traslado o la retención. Bueno, todos los datos personales del menor, todos los datos personales de la persona que trasladó ilícitamente al menor, ¿bien? Toda la documentación necesaria, pero en principio habla de los datos personales, ¿bien? Segundo, la información pertinente relativa a la presunta ubicación del menor, a las circunstancias y fechas en que se realizó el traslado al extranjero o el vencimiento del plazo autorizado. Bueno, ahí donde que va a tener que presentar en este caso la parte actora. El permiso, ¿no? En el cual fija un plazo, y esto también lo hemos puesto como ejemplo en su momento, ¿no? Si le dio un plazo de 14 días y de repente el padre o la madre llama al día 13 y le dice, ¿puedo extender una semana más? Y hay una autorización de parte de la otra parte y hay una anuencia en cuanto a que se prorrogue ese traslado, bueno, hay una anuencia de que, digamos, se pueda prorrogar ese permiso, ¿bien? Ahora bien, si no lo hay, obviamente sí, está habilitado que a partir del día 15 puede interponer esta llamada restitución internacional de menores. Tercero, dice, los fundamentos de derechos a que se apoya la restitución del menor. A la solicitud o demanda se deberá acompañar. Bueno, empezamos a ver qué se acompaña a esa solicitud, porque hasta ahora lo que vimos es
todo lo que tiene que ver en cuanto a la información, ¿no? La información del menor, la información del otro progenitor, ¿bien? Todos los datos que tienen que ver con el domicilio del menor, el tema de la autorización, ¿bien? Primero, copia íntegra y auténtica de cualquier resolución judicial o administrativa, si existiera, o de acuerdo con que lo motiva la comprobación sumaria de la situación fáctica existente, o según el caso, la alegación del derecho respectivo aplicable. Bueno, puede ser que haya un juez que ya haya ordenado la restitución de internacional del menor, lo cual tendrá que informar al otro Estado, es decir, al Estado uruguayo, a la autoridad central, que hay una sentencia de parte del juez argentino en el cual le está pidiendo la pronta restitución del menor. Eso por un lado. Pero puede haber el caso inverso. ¿Qué quiere decir el caso inverso? Que el Estado uruguayo pida al Estado argentino la restitución de un menor que tenía residencia habitual en el Uruguay. ¿Bien? Y ahí también hablamos de una colaboración o cooperación. ¿Bien? Segundo, documentación auténtica que acredite la legitimación procesal del solicitante. Legitimación procesal del solicitante, ¿no? Un dato no menor, ¿no? Que nos va a indicar qué cosa. Cómo uno se legitima procesalmente en cuanto a ese pedido de restitución del menor. ¿Qué tiene que presentar en este caso la parte actora? ¿Cómo acredita? De nacimiento. Bien, muy bien. La partida de nacimiento donde acredita que es la madre. Bien. Ahora bien, si tiene la guarda, ¿qué tendría que acreditar? La guarda judicial, muy bien. Una copia de la sentencia donde indique que la guarda la tiene la abuela, la tía, el tío. Esto es muy común hoy en la Argentina, ¿no? Quizás hace 20 años atrás, en el siglo pasado, era impensado que alguien tenga la guarda. Hoy por hoy es muy común que la tenga un tío, una tía, una abuela, un abuelo. Bien. Entonces también, en ese caso, esa legitimación procesal tiene que estar acompañada de esa guarda solicitada que respalde o que acredite, obviamente, el tema de que tiene la guarda del menor. Bien. Lo mismo en el caso de los padres, la partida de nacimiento, bien, debidamente legalizada. Tercero, certificación o información expedida por la autoridad central del estado de residencia habitual del menor o de alguna otra autoridad competente del mismo estado en relación a los derechos vigentes en materia de dicho estado. Cuando sea necesario, traducción en idioma oficial, indicación de las medidas indispensables para hacer efectivo el retorno. Bien. Bueno, eso en cuanto a lo que es la documentación. Bien. Vamos ahora al procedimiento. El artículo 10 nos va a indicar que el juez exhortado, la autoridad central u otra autoridad del estado donde se encuentre el menor, adoptará de conformidad con su derecho o cuando sea pertinente todas las medidas que sean adecuadas para la devolución voluntaria del menor. Bueno, empezamos a ver las etapas. La primera etapa es la etapa voluntaria. La autoridad central tendrá que, al pedido de la solicitud de restitución del menor, ¿qué tendrá que hacer? Una vez localizado, solicitar en forma voluntaria a la parte que tiene retenido al menor que sea trasladado a su residencia habitual. Bien. Esa sería la primera etapa. Bien. Ahora bien, la segunda pregunta que me harían, bueno, pero ¿qué pasa si el padre dice que no? Bien, y es ahí donde empieza a plantearse otra situación. Si la devolución no se obtuviera en forma voluntaria, como muy bien plantea el artículo 10, las autoridades judiciales o administrativas, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 9 y sin más trámite, tomarán conocimiento personal del menor, adoptarán las medidas necesarias para asegurar su custodia o guarda provisional de las condiciones que aconsejan en las circunstancias y si fuera procedente, dispondrán sin demora su restitución. Bueno, acá tiene que ver con todas las medidas que puede llegar a tomar, en este caso, la autoridad, ya sea administrativa o judicial. Bien. Previamente, comprobar, como muy bien plantea acá en el artículo 10, todo lo que nos indicaba en el artículo 9. ¿Se acuerdan? Que tiene que ver con esa solicitud de restitución en cuanto a que tiene que tener todos los datos del menor, lugar donde se encuentre retenido ilegalmente, la copia, si hay una sentencia judicial, la copia autenticada, traducida, bien. Toda esa información, acreditar que está
acreditar su legitimación del pedido de restitución del menor. Todo eso se tiene que cumplir porque, para que obviamente, en este caso, una vez que la otra, digamos, el que está retenido, el padre o madre que tiene retenido al menor, diga que no voluntariamente, es ahí donde obviamente tendrá que tomar intervención la autoridad judicial. Bien, entonces, vamos a una primera etapa que es voluntaria y una segunda etapa en la cual obviamente hay una intervención judicial. Profesor, pero Sí. no da ningún tipo de directiva, esto es muy amplio, dice, todas las medidas necesarias es súper amplio, ¿no? Sí, o sea, ¿qué medidas puede tomar? Bueno, a ver, son amplias. Yo siempre digo, en el caso de la restitución internacional de menores, es diferente pedir una restitución de un menor de 5 años a pedir una restitución de un menor de 12. ¿Hay diferencias? Y sí, porque el de 5 quizás no pueda definir, bien, pero el de 12 ya tiene opinión, bien, y puede definir, decir, no, yo me quiero quedar con mi papá, o con mi mamá, o con mi tía, o con quien sea, bien, tiene una voluntad. Obviamente el juez lo tiene que escuchar, sí, lo tiene que escuchar, bien. El famoso, dentro de lo que es la Convención de Derecho del Niño, el derecho a ser oído, bien. Ahí, es decir, a eso voy. ¿Puede tomar otras medidas? Sí, es muy amplia la medida que puede llegar a tomar. Por eso también hemos planteado el tema de que, si bien, también, ¿qué puede pasar? Que una vez localizado en el Uruguay, puede ser que se haya escapado a otro estado, ¿bien? Es decir, que ya ahí tendría que pedir la cooperación la Argentina, no del Uruguay, sino también de involucrar a un tercer estado. Si es que está en el tercer estado, porque quizás puede ser que no lo encuentren, ¿bien? Eso también puede ocurrir, ¿bien? Bueno, en este caso se comunicará a la institución que, conforme a su derecho interno, corresponda a tutelar el derecho del menor. Asimismo, mientras se resuelva la petición de restitución, la autoridad competente adoptará las medidas necesarias para impedir la salida del menor del territorio de su jurisdicción. Bueno, esto tiene que ver a que, localizado en el Uruguay, tiene que impedir a que, obviamente, el menor se traslade hacia otro estado. Muy bien planteada. ¿Cómo es tu nombre que me has planteado las medidas? Bien. ¿Qué otras medidas puede tomar? Bueno, puede pedir una medida el juez en cuanto a una custodia, ¿no? Localizado en el Uruguay, vamos a suponer en Paysandú, una vez localizado en el lugar, el juez puede pedir una custodia al menor para que no se sea trasladado a otro estado, ¿bien? Es decir, tiene facultades a tomar otro tipo de medidas, ¿bien? El artículo 11. La autoridad judicial o administrativa del Estado requerido no estará obligado a ordenar la restitución del menor cuando la persona de la restitución que presentara la posesión demostrare. ¿Qué nos plantea acá? Pregunta que generalmente le gusta hacer a la doctora, ¿no? De repente, ¿siempre se tiene que restituir al menor? No. Ahora bien, en este artículo 11 nos va a indicar en qué situación no hay una obligación del juez de restituir al menor a su residencia habitual. Primero, que los titulares de la solicitud o demanda de restitución no ejerzan efectivamente su derecho en el momento del traslado o la retención. A ver, lo pidió la restitución de menor la tía, que no tiene la guarda ni la tutela, no tiene nada, ¿bien? ¿Está legitimada procesalmente? ¿Sí o no? No, ¿bien? Lo cual se lo va a denegar, ¿bien? Otra, para que sea más gráfico, lo está pidiendo la pareja de la madre. Lo puede pedir y como poder puede, pero no puede proceder, ¿bien? Tiene que estar legitimada procesalmente, ¿bien? Es decir, tiene que acreditar, porque por eso en algún momento le pide la acreditación. Acredita que es la madre, acredita que es el padre, acredita que tiene la guarda, acredita que tiene la tutela, acredita que la institución está a cargo del menor, ¿bien? Bien. O hubiere consentido o prestado su anuencia con posterioridad al traslado o la retención. Bueno, este es el ejemplo que hemos planteado, ¿no? Si una de las partes presta consentimiento a que se pueda quedar 5 días más y en el vencido el plazo de los 14 días, sumamos eso, 5 días más que serían 19, presta consentimiento que se quede 5 días y en el día 15 interpone restitución del menor, obviamente tampoco va a prosperar, ¿bien? Ahora bien, si el que
si en el caso de que no preste anuencia en cuanto a que se extienda la prórroga, en cuanto a que el menor se quede en ese estado, ahí es donde sí puede interponer esta llamada solicitud de restitución. Bueno, entonces, ese sería el primer caso. Vamos al segundo. Que existiera un riesgo grave de que la restitución del menor pudiera exponerle a un peligro físico o psíquico. ¿Bien? ¿Cuándo podría darse esta situación en cuanto a un riesgo físico o psíquico? En cuanto a ese pedido. En el ejemplo, digamos, ¿cómo podría darse? Muy bien, exactamente, ¿no? Que haya una interposición de la parte que lo está pidiendo en cuanto a una violencia hacia el menor, obviamente esto tiene que estar acreditado, ¿bien? O que esté en un lugar, obviamente, en donde exista en ese estado algún tipo de peligro, ¿bien? Y que obviamente haga que el menor, obviamente, no haya una necesidad de que vuelva a su residencia habitual, ¿bien? Puede ser que lo hayan llevado a un lugar donde estén en guerra. Bueno, ahí sí le va a dar, acá está hablando el caso inverso, ¿no? En el cual... para venir. Exactamente, poniéndole, por ejemplo, el caso inverso sería, bueno, que los padres estén en Israel y de repente viene a la Argentina, ¿bien? Y para el juez de Israel, ¿qué va a decir? No, hay un peligro que se siga quedando en la Argentina, ¿bien? Eso más que nada para ponerlo en contexto y que ustedes puedan visualizar esa situación, ¿bien? Vuelvo a reiterar, son los únicos casos en el cual se puede pedir el no regreso a su residencia habitual del menor, ¿bien? Y ahora vamos a empezar a ver el tema de los plazos, ¿bien? Porque obviamente, como dijimos en un comienzo, es un procedimiento expedito, rápido, ¿bien? Pero también tiene plazos, en el cual obviamente esos plazos, vencido el plazo, obviamente no se puede, cae el proceso de la restitución internacional del menor. El artículo 12 dice: la oposición fundamentada a la que se refiere el artículo anterior deberá presentarse dentro del término de 8 días hábiles, contado a partir del momento en que la autoridad tomare conocimiento personal del menor y lo hiciere saber a quien lo retiene. A ver, al momento de que se lo plantea al padre o a la madre que tiene retenido al menor, hay un plazo de 8 días para que fundamente por qué no lo va a restituir. Vuelvo a reiterar, ¿cuál sería el fundamento? Que de repente la parte demandada diga que no tiene legitimación procesal, ¿bien? Que no pudo acreditar el vínculo, ¿bien? Que hay un riesgo grave en que vuelva a su residencia habitual. Bueno, lo tiene que decir dentro de estos 8 días, ¿bien? Vuelvo a reiterar, menciona el tema de 8 días hábiles, ¿bien? Continúa el artículo 12. La autoridad judicial o administrativa evaluará las circunstancias y las pruebas que aporte la parte opositora para fundar la negativa. Bien. Planteado los 8 días hábiles, la parte demandada fundamenta, bueno, lo tendrá, no solamente el fundamento tiene que ver con la parte de decir, sí, quiero que vuelva menor, no, fundamental en cuanto si no tiene legitimación procesal, indicar, bueno, no lo acreditó mediante partida de nacimiento, no lo acreditó mediante guarda judicial de parte del pedido de solicitud, ¿bien? Dice que hay un peligro inminente en determinado estado, en el Estado de Israel. Bueno, hay conocimiento en cuanto a que hay un peligro, ¿bien? Lo sabemos todos, ¿bien? Pero inevitablemente, obviamente, tiene que haber un fundamento. ¿Perdió el trabajo el otro? ¿Es una causa o no? No lo veo como... No quiero restituirlo porque no tiene trabajo. No lo veo como un fundamento, al menos esto no lo pone en discusión como un tema prioritario, ¿bien? Claro, tiene que ser algo muy grave. Claro, exactamente, tiene que ser algo demasiado grave, ¿bien? ¿Sería una constitución de demanda, o sea, tendría esa excepción, esto de 8 días hábiles? Depende, si es administrativo o judicial. Bien, si es administrativo, obviamente hará un pedido en cuanto a la autoridad central, indicando que se le pide a la autoridad central que se oponga a la restitución por tal motivo.
y si es judicial obviamente Claro, lo tendrá que interponer mediante un abogado, bien, no existe la posibilidad que haga una presentación en forma personal, Claro. bien, la administrativa sí, quizás pueda, pero en la judicial no, bien. La autoridad judicial, continúa el artículo 12, dice, o administrativa, evaluarán las circunstancias y las pruebas que aporte la parte opositora para fundar la negativa. Deberán enterarse del derecho aplicable y de los precedentes jurisprudenciales administrativos existentes en el estado de la residencia habitual del menor y requerirán, en caso de ser necesario, la asistencia de la autoridad central o de los agentes diplomáticos consulares del estado parte. Dentro de los 60 días calendarios siguientes a la recepción de la oposición, la autoridad judicial o administrativa dictará la resolución correspondiente. Bien. Hay un plazo de 8 días, en cuanto días hábiles, en el cual tiene que interponer el pedido de por qué no quiere restituirlo. Bien. Pero contados los 8 días de que la otra parte interpone este pedido, hay 60 días que obviamente la autoridad tiene que, ya sea administrativo o judicial, tiene que resolver si va a dar lugar al pedido de restitución internacional de menores. Vamos al artículo siguiente, el artículo 13. Si dentro del plazo de 45 días calendarios, desde que fuera recibida por la autoridad requirente la resolución por la cual se dispone la entrega, no se hubieran tomado las medidas necesarias para hacer efectivo el traslado del menor, quedará sin efecto la restitución ordenada y las providencias adoptadas. Hay un plazo de 45 días, ¿no?, de esa pronta restitución del menor. Por eso planteaban alguna medida, ¿cuán rápido es? Si hay una resolución se tiene que cumplir, ¿bien? Y dentro de esos 45 días, obviamente, ¿qué puede pasar? Bueno, como dijimos hace rato, ¿no?, localizado el menor, hay una orden judicial y de repente el menor se traslada a un tercer estado. Bueno, ahí se va a complicar la situación, porque por eso es ahí donde hemos planteado, ¿no? Localizado al menor, puede tomar las medidas necesarias, ¿quién? La autoridad competente, sea judicial o administrativa, pedir custodia, digamos, en cuanto a que no el padre y el menor no salgan de ese lugar, ¿bien? Tomar una resolución rápida, ¿bien? Es decir, puede tomar un montón de medidas, ¿bien? La otra medida que podría hacer también es sacarle los pasaportes, ¿bien? En este caso al padre, ¿bien? Eso posibilitaría que no pueda pasar legalmente por otro estado, ¿bien? Sacarle la documentación, ¿bien? Eso también podría tomar algún tipo de medidas. El artículo 14 dice: los procedimientos previstos en esta convención deberán ser instaurados dentro del plazo de un año calendario contado a partir de la fecha en que el menor hubiera sido trasladado o retenido ilegalmente. Le pone un plazo, ¿no? Un año calendario, ¿desde cuándo? A partir de la fecha en que el menor hubiera sido trasladado o retenido ilegalmente. Bien. Si le dio permiso 14 días y llega al 15 días que no regresa, bueno, contado del 15 días en adelante, un año, tiene la posibilidad de iniciar ese pedido de restitución internacional del menor. Continúa el artículo 14. Respecto a los menores cuyo paradero se desconozca, el plazo se computará a partir del momento en que fuera precisa y efectivamente localizado. A ver, no conozco el paradero, bien, si bien acá sabemos que hay un permiso que está en el Uruguay, bien, pero de repente desapareció, no tenemos comunicación, bueno, ahí se cuenta ese plazo de un año a partir del momento de la localización, bien. ¿Por qué? Porque obviamente puede demorar, ¿no?, ese trámite en cuanto a lo que es el pedido de saber si está en el Uruguay, en Brasil o en otro estado, bien. Por último, el artículo 15 nos va a indicar que la restitución del menor no implica prejuzgamiento sobre la determinación definitiva de su custodia o de guarda. ¿Qué implica esto? Y bueno, esto también lo hemos remarcado, ¿no? Que este pedido de restitución, el juez o la autoridad administrativa no va a ¿qué? No va a expedirse sobre un pedido de guarda o restitución. Simplemente lo que va a hacer el juez ante el pedido de restitución, verificar la documentación que acredite la legitimación procesal y segundo, obviamente ver si hay motivos fundados para el no regreso a su residencia habitual. Nada más, tendrá que decir sí o no se procede con la restitución internacional del menor, pero no puede, bajo ningún punto de vista, ante un pedido de solicitud de guarda
o como muy bien plantea acá, o de custodia, bien, no puede expedirse sobre esta situación. Tiene que expedirse si el menor vuelve a su residencia habitual ante un pedido de restitución internacional del menor. Bien. Bueno, importante de esto, un tema que se toma seguro es, obviamente, establecer cómo es el mecanismo de restitución del menor. Hablamos de dos maneras que se puede proceder a restitución internacional del menor. Cómo es que lo regula el artículo 2642 en cuanto a la importancia que tiene, ¿no? En cuanto a lo que tiene que hacer el juez argentino, la cooperación, en cuanto a la preponderancia de los convenios internacionales, ¿bien? En cuanto a la cooperación ante un pedido de restitución internacional de menor, ¿bien? ¿Qué más? Bueno, plantearnos el tema de cuál es la función de la autoridad central, qué debe contener la solicitud de restitución, quién es la autoridad competente, ¿no? Hablamos de la autoridad administrativa o judicial, qué debe contener esa solicitud de restitución en cuanto habíamos planteado los datos personales y también todo lo que tiene que ver con la documentación respaldatoria en cuanto ya sea una sentencia judicial del otro estado o ya sea la documentación que acredite el vínculo con el progenitor, ¿bien? ¿Qué más? El procedimiento, la parte voluntaria y la parte judicial, ¿bien? Y fundamental, el pedido del rechazo de la restitución del menor, ¿bien? Los dos casos que hemos planteado y el tema de los plazos, ¿bien? Los plazos que se van a dar en cuanto a hasta cuánto tiene para poder interponer esta llamada restitución internacional de menores, ¿bien? Todo eso da cuenta de este pedido y este mecanismo de la llamada restitución internacional de menores. No sé si les quedó alguna duda, me quieren preguntar algo, ¿no? Bueno, nos vemos en la clase que viene. Gracias.